Ya estamos en comunicación con el senador nacional Oscar Parrilli. Buenos días, Parrilli, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Roberto, y buenos días a toda la audiencia. Bueno, ayer hubo una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y de Asuntos Penales con varios gobernadores, ¿no? Para tratar proyectos que amplían el número de integrantes de la Corte Suprema de la Nación. Sí, efectivamente, fuimos visitados, habíamos invitado 7 gobernadores de provincias, Gerardo Zamora, Alberto Rodríguez Sá, Gildo Infran, Gustavo Melella, Coqui Capitanich y Axel Kicillof, y también el gobernador de Catamarca, Jalil, y la verdad que hicieron una exposición, sobre todo fundamentalmente Alberto Rodríguez Sá, Gerardo Zamora, Melella y Capitanich, donde expresaron cuáles son los motivos y las razones por las cuales ellos han propiciado esta Corte de 25 miembros, que significa 23, uno por cada provincia, reconocer a la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad también de nominar uno, y uno obviamente por el Poder Ejecutivo. A mí me parece que esto es una reforma muy trascendente, como nunca se dio en la historia de la Corte Suprema de Justicia. Alberto Rodríguez Sá hizo un informe histórico muy interesante donde habló desde 1862 con la primera Corte, la Corte de Mitre, después la Corte de Roca, la Corte de la Generación del 80, la Corte de Sarmiento, después la Corte de los golpes militares del 30, que incluso una Corte convalidó la validez de un golpe institucional, ¿no? A ese nivel llegamos. La Corte del golpe del 55, la Corte del 76 de los golpes militares, la Corte menemista, bueno, y la última la Corte macrista, donde a lo largo de la historia se fueron identificando cada una de las cortes con quienes eran presidentes o quienes ejercían el poder en la Argentina, y eso fue lo que hizo que hoy la Corte Suprema sea uno de los estamentos, o el estamento más desprestigiado en la sociedad argentina. Tiene un índice de desaprobación, de acuerdo a prácticamente todas las encuestas que lo han medido, superior al 80%. Con esta propuesta de 25 miembros, uno por provincia, y que han conversado con el presidente, que el presidente va a escuchar a los gobernadores en las propuestas, obviamente se va a respetar la Constitución Nacional en cuanto dice que la propuesta debe ser del presidente de la Nación con acuerdo del Senado. Me parece que damos vuelta una página en la historia muy importante de la historia de la Corte, y vamos a tener una Corte plural, democrática, no influenciable, donde van a convivir todos los sectores políticos que hoy están representados en la Argentina, izquierdas, derechas, más arriba, más abajo, porque los gobernadores tienen todos distintas ideologías o provienen de distintas historias y representan a distintos sectores políticos. Así que me parece que vamos a dar un salto fundamental, cualitativo y cuantitativo. Recordemos que la Corte resuelve por año aproximadamente 30.000 casos. Es imposible que una Corte de 5 miembros, 7 o 9 miembros pueda resolver esto. En las Cortes de Justicia de otros países, no solamente latinoamericanos, fundamentalmente europeos, el número oscila entre 21, 27, 50, 100 miembros de la Corte por la cantidad de casos que tiene que resolver, y en este sentido le vamos a dar una institucionalidad y un prestigio que hoy la Corte no tiene, y vamos fundamentalmente a consolidar un poder del Estado que hoy está totalmente deteriorado y con miembros que están al servicio, no ya ni siquiera de un sector político, sino de los grupos empresarios y del macrismo, ¿no? Que ha encapsulado a la Corte y que ha, cooptado a un sector del Poder Judicial, de Comodoro Pi fundamentalmente, que le responde claramente a los intereses de ellos de persecución política y de impunidad. Y estoy convencido que con esta Corte de 25 miembros vamos a comenzar a cambiar la historia de la Corte Suprema de Justicia en la Argentina. ¿Y piensa que puede salir esto? Yo creo que sí. Nosotros en el Senado me parece que están dados los números, los vamos a tratar en la próxima sesión, no hoy obviamente, en la próxima cuando se cumple el periodo reglamentario, y yo entiendo que luego en diputados se van a dar los consensos necesarios para que esto salga, porque lo necesita la Argentina, y más allá de cuál sea el resultado electoral del 2023, necesitamos una Corte que nos represente a todos, que no sea
partidaria, que no responde a intereses políticos, que no responda a mafias, a grupos, a sectores. Creo que es el salto democrático que tenemos que dar de lo que nos está faltando en estos 40 años ya de democracia que tenemos en la Argentina. Uh-huh. ¿Y eso sería un puntapié inicial para reformar el resto, los problemas que hay en Comodoro Pi y todo eso? Bueno, obviamente, se empieza en este caso hay que empezar por la cabeza, porque fíjese que todos los intentos que hemos hecho de modificar y de corregir estas deficiencias siempre encontraron como obstáculo la Corte. Simplemente usted recordará el caso famoso de los traslados. Macri utilizó el mecanismo de los traslados, hizo 22 traslados en 4 años de gobierno, cuando históricamente en 18 años, desde el 94, se habían hecho algo así como 27, 28. Él en 4 años prácticamente igualó. De esos traslados, 10 de ellos no tenían acuerdo del Senado. Nosotros, la Corte, primero el Consejo de la Magistratura y después la Corte sacó una resolución que dijo que los traslados estaban mal hechos, pero igual tenían vigencia, y lo que había que hacer era normalizar, llamar a concurso, y una vez llamado a concurso, los jueces que no tenían acuerdo se tenían que ir. Bueno, así se comenzó todo el proceso. Quedaron 3, Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Cuando el Consejo de la Magistratura ya estaba normalizando los llamados a concurso, ¿qué hace la Corte? Interviene el Consejo de la Magistratura para impedir que el Consejo cumpla la acordada que ellos mismos habían dado. Claro. Claramente tenemos una Corte que dice una cosa y lo único que hace es proteger sus propios intereses, uh-huh, como Corte, como miembros, con sus privilegios, sus impuestos a las ganancias que no pagan, su permanencia en el poder, y además imposibilita que se cumpla con las disposiciones que ellos mismos dictan, claramente, uh-huh, para garantizar la impunidad a Macri y garantizar seguir la persecución política a Cristina Kirchner y a muchos de los que fuimos sus funcionarios. Hablando de persecución a Cristina, ¿qué piensa que buscan con este caso de vialidad? ¿Buscan meterla presa? ¿Buscan proscribirla? Porque ya ahora estamos en zona de definición, no es como antes que decíamos, buscan tenerla en la tele 10 años con la acusación. Ahora está ahí, algo va a pasar. Y pasó el juicio y todo indica que todas las pruebas han demostrado que es absolutamente falso lo que ellos decían. Y que además ese primer informe que hizo la misma Vialidad de Iguacel, al mes de estar en el cargo, que decía que esas obras habían sido hechas por los precios correctos, con licitaciones, se había ejecutado el 99%, no se había pagado obras que no se hicieron, que estaba todo normal, digamos, normal y legalmente hecho, todos los testigos, todas las pruebas, todo lo que han hecho durante todos estos ya 4 años de juicio, se les cae como un castillo de naipes, porque la mentira se les está cayendo, como está pasando con todos los juicios, ¿no? ¿Y usted piensa que no, construidos sobre mentiras? ¿Eso le asegura que no sea condenada? No lo sé, la verdad no lo sé. Yo creo que no hay ningún motivo para que sea condenada, obviamente. Uh-huh. No hay ningún motivo ni razón para eso. Fíjese lo que pasa con los casos de Macri. Yo no quiero que lo condenen a Macri, yo quiero que investiguen. Las causas, esos mismos jueces que han perseguido a Cristina y nos han perseguido a nosotros, no lo investigan a Macri, no abren las causas pruebas, no hacen las pruebas. Hay una jueza, Capuchetti creo que se llama, que invalidó una prueba que se había hecho que probaba la interconexión de la mesa judicial, y la invalidó. Dijo, no, esa prueba no me la traigan. Es decir, con las pruebas que certifican que hubo una mesa judicial, que hubo espionaje, que hubo persecución, como dice el relator de Naciones Unidas, García Sayán, un plan de amedrentamiento del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo de entonces, para que jueces y fiscales persigan a dirigentes políticos, empresariales y sindicales opositores. Esto lo dice el relator de Naciones Unidas, no lo dice... ¿Mejoró en algo la situación del Lofer desde que asumió el Frente de Todos, o es la misma que cuando estábamos? No, los jueces eso siguen todavía. Lo más grave es que eso es lo que le hace tan mala imagen a todo el Poder Judicial. Porque la existencia, no sé, de 8, 10, 15 serán fiscales y jueces, los termina ensuciando a todos, porque sin duda que hay jueces, fiscales, empleados, secretarios que aman la justicia, aman el derecho y quieren hacer de la justicia algo noble y algo loable, pero la verdad que, fíjese el caso Stornelli, lo que está pasando hoy en la Corte. Stornelli estuvo prófugo. ¿Cómo un fiscal está prófugo de la justicia?
Un fiscal que manda espiar. No se pudo frenar el lawfare entonces. No, yo creo que sigue todavía eso, sí. Sigue la Corte, obviamente, la que la habilita y la que la fomenta. Tiene que ver con el formato. Recién el Cuervo Roque le decía a Caballero, la fase moderada está agotada, la sociedad hay que ofrecer una perspectiva de esperanza distinta. ¿Piensa lo mismo? ¿Piensa que hay que hacerlo de otra manera, que de esta manera moderada no funciona? Yo creo que se perdió tiempo, ¿no? Usted recordará que el presidente llamó a un consejo consultivo, estuvieron un año y no dijeron nada. Y perdimos un año. Nosotros hicimos una reforma de jueces, fiscales, cámaras, todo, no solamente acá en el interior, porque el problema del narcotráfico, el problema de los delitos federales no existen solamente acá en Comodoro Pi, están en todo el país. El problema que tenemos en Santa Fe, hoy el gobernador y los senadores están rogando más jueces y fiscales en Santa Fe y resulta que eso está nosotros ya estamos creando eso y lo frenan diputados. ¿Quién lo frena? Bueno, lo frena el macrismo. Ya ni siquiera cambiemos, el macrismo nada más. Entonces claramente creo que es hora de tomar decisiones y de gobernar, ¿no? Y de hacer las cosas aquellas cosas por las cuales nuestro pueblo nos votó en el 2019. Y ahora que la vemos a Cristina hablando semana por medio, ¿qué perspectiva ve en eso? ¿Vamos a ver a una Cristina comunicándose con el pueblo muy seguido? Bueno, no sé, eso lo dirá el tiempo. Yo no soy su intérprete ni su vocero. De manera que esperemos el sábado, todos tenemos mucha expectativa a escucharla, siempre nos da enseñanza, nos da experiencia y nos abre la cabeza para pensar cómo resolver los problemas que hoy todavía tenemos en la Argentina. Así que, como un militante más, estoy muy expectante de escucharla el próximo sábado.